Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Y bueno, quiero poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque bueno eres tú, porque a través de el estar congregados en tu nombre, ser obedientes a la voz del Espíritu y estar aquí reunidos para capacitarnos, para poder ser instruidos a través de tu palabra, Señor, tú nos permites el fluir de esa vida que es Cristo que ya nos habita, y tú nos puedes dar esa capacitación cada día a través de tu palabra, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias y dispongo mi corazón y este tiempo para honrarte, para bendecirte en todo momento. Amén, amén. Y bueno, quiero compartirles, el título se llama Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos sabemos que Él es el Señor? Amén. Él es ese Señor. Y el Evangelio o las buenas nuevas nos permite conocer a este Señor, nos permite conocer a este Rey de Reyes, nos permite saber quién es Él. Recuerden que la palabra Evangelio significa buenas nuevas, ¿sí? Buenas noticias, y estas buenas noticias trascienden muchísimo en la vida de aquellas personas que permiten que estas buenas noticias sea una realidad, la vida de Cristo. En el Nuevo Testamento, estas buenas noticias del reino de Dios, de la salvación, lo vemos a través de la obra consumada de Jesucristo, ¿verdad? Estas buenas noticias nos dicen que esta obra consumada de Jesucristo nos permite experimentar una muerte, una sepultura y una resurrección a través de la vida de Jesucristo. ¿Cómo? Creyendo en esa obra consumada. Cada uno de nosotros hemos creído estas buenas nuevas del reino, estas buenas nuevas de salvación. Entonces, el Evangelio es una notificación de lo adquirido por Cristo para beneficio de sus hijos, ¿sí? Acuérdense que la obra consumada de Jesucristo dio cumplimiento a los requerimientos de papá. Nada ni nadie podía acercarnos o tener ese acceso con el Padre eterno. Solamente lo hizo Cristo en su obra consumada. Nada de lo que el hombre pudiera haber hecho se puede comparar a lo que Cristo logró en ese consumado es, ¿verdad? Porque en las sombras en el Antiguo Testamento se hacían rituales, se hacían ofrendas, se hacían cosas que asemejaban lo que la obra de Cristo iba a venir a hacer en el cumplimiento de los tiempos. Entonces, solamente es esa obra consumada, a través de ella podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios. Amén. Entonces, el Evangelio es una notificación de lo adquirido por Cristo, no por ningún hombre, no por ningún sacerdote, no por ninguna ritual, liturgia religiosa, no, es por lo que Él ya hizo para beneficio de sus hijos. ¿Vamos bien? Y vamos a ver lo que nos dice el apóstol Juan en el libro de Juan, en el capítulo 1, del 15 al 18. Recuerden que el Génesis verdadero está en Juan. El Génesis de lo creado está en el libro de Génesis o Principios. Es Juan 1, del 15 al 18. ¿Sí? Sí es lo que me preguntabas, ¿verdad, Albert? Ok. Entonces vamos a ver lo que este apóstol nos menciona acerca de quién es este Jesucristo y este verdadero evangelio que nos presenta. ¿Alguien que le quiera dar lectura, por favor, fuerte? Ya saben que yo los hago participar. 15 del 18, es capítulo 1 del 15 al 18. Joaquín, ¿lo tiene? Sí. Juan dio testimonio de él y a voz de cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo.
A Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Amén. Entonces, aquí esta porción de la Escritura nos da muchísimos aspectos importantes de estas buenas nuevas del reino, de este evangelio, ¿verdad? Primeramente dice, Juan reconoce que Jesucristo o la autoridad de Jesús es superior a todo, ¿verdad? Dice, el que viene después de mí es superior a mí porque existía, dice, desde antes de la fundación del mundo. Efesios nos dice que Él ya existía, Él ha existido siempre. Y nos dice, de su plenitud, de lo que Él es, ahora nosotros, dice, todos hemos recibido, ¿qué? Gracia sobre gracia, porque su gracia ha sido derramada a nosotros, ese favor, esa gracia que es Cristo mismo, y de ese Cristo que ya tenemos cada uno de nosotros tomamos gracia sobre gracia. ¿Por qué? Porque cada día Cristo se va revelando más y más a nuestras vidas, y de esa plenitud que es Él, tomamos todos. Dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, aquí está haciendo énfasis en la deidad del Hijo, en la deidad de Jesucristo, que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. Nadie, ninguna persona conoce a papá si no viene por Jesucristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie se acerca al Padre si no es a través de mí. Entonces, Él es el que nos los da a conocer. Y de esa plenitud cada día nosotros tomamos, cada vez que nosotros estamos expuestos a su palabra, cada vez que nosotros estamos expuestos a este estudio, a este inquirir, a este estar rumiando las Escrituras, el Padre se nos revela a través de la vida del Hijo. Y podemos nosotros conocer esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, y cada día nosotros encaminarnos al diseño eterno, porque cada día nosotros nos vamos encaminando a este diseño. Entonces, Jesucristo es el Señor. Y esta frase recoge el deseo del Padre, que ahora en este nuevo pacto ya es una realidad para nosotros. Porque al Padre le plació darle ese lugar de honor, dice, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra, y toda persona confiese que Jesucristo es el Señor. Esa es una promesa para muchos, pero para nosotros ya es una realidad, porque todos van a confesar. Toda la humanidad va a confesar algún día que Jesucristo es el Señor. Él nos está permitiendo durante este camino, durante este tránsito por esta existencia, no sé si van a ser 50, 60, 70 años, el conocerlo, el saber de Él, el descubrir sus riquezas, el saber lo que Él nos ha dado, pero toda la gente algún día va a reconocer el señorío de Jesucristo. ¿Sí? Amén. Y el apóstol magistralmente nos lo ilustró, ¿verdad? En el Salmo, ¿cuál Salmo fue? A ver, acuérdense. ¿No se acuerdan? En el Salmo 2, ¿sí? Magistralmente nos lo demostró que todos algún día van a reconocer el señorío de Jesucristo. Entonces, y esto es precisamente lo que proclamamos hoy, y lo que proclama la iglesia siempre, desde que las personas conocieron a Cristo como su único y suficiente Salvador, es lo que nosotros proclamamos hoy. Y voy a tomar como referente lo que la iglesia del primer siglo, así se conoce, cuando Pablo y Silas andaban compartiendo la palabra en el libro de los Hechos. Acompáñame al libro de los Hechos. Recuerden que este libro se sigue escribiendo, están escribiendo los hechos de Faustino, los hechos de la doctora Lupita, los hechos de Israel, los hechos de la doctora Marisela, todos esos hechos se siguen escribiendo. Entonces, en el capítulo 17,
del 1 al 7. Vamos a hacer un poquito de una analogía de lo que se experimentó esta iglesia del primer siglo cuando reconoció este señorío de Jesucristo, que es muy similar a lo que nosotros también podemos estar viviendo en algún tiempo, o a lo mejor lo hemos ya vivido, ¿sí? ¿Estamos ahí? A ver, yo tengo nueva versión internacional. ¿Quién le quiere dar lectura? ¿No? ¿Nadie? A ver, sonora fuerte. Pablo y Silas continuaron su viaje, pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a la ciudad de Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como de costumbre, Pablo fue a la sinagoga y durante 3 sábados seguidos habló con los judíos de ese lugar. Les leía la Biblia y les probaba con ella que el Mesías tenía que morir y resucitar. Les decía: Jesús, de quien yo les he hablado, es el Mesías. Algunos judíos creyeron en lo que Pablo decía y llegaron a ser seguidores de Jesús, uniéndose al grupo de Pablo y Silas. También creyeron en Jesús muchos griegos que amaban y obedecían a Dios, y muchas mujeres importantes de la ciudad. Pero los demás judíos tuvieron envidia. Buscaron a unos vagos que andaban por allí y les pidieron que alborotaran al pueblo en contra de Pablo y Silas. Esos malvados reunieron a muchos más y fueron a la casa de Jasón para sacar de allí a Pablo y Silas, a fin de que el pueblo los maltratara. Como no los encontraron en la casa, apresaron a Jasón y a otros miembros de la iglesia y los llevaron ante las autoridades de la ciudad. Los acusaron diciendo: Pablo y Silas andan por todas partes causando problemas entre la gente. Ahora han venido aquí y Jasón los ha recibido en su casa. Desobedecen las leyes del emperador de Roma y dicen que tienen otro rey que se llama Jesús. Amén. Entonces aquí vamos a hacer énfasis. Aquí las buenas nuevas del Evangelio llegaron ¿a dónde? A Tesalónica, ¿verdad? Y la gente empezó a recibir este mensaje de salvación de una manera buena, pero no todos. Dice, había unos judíos que no habían creído. ¿Se parece mucho a lo que ustedes experimentaron cuando recibieron a Cristo? ¿Hay oposición? Sí, siempre va a haber oposición, y desgraciadamente de la gente más cercana. Pero eso nos tiene que detener. ¿Eso detuvo a Pablo y a Silas y a los que habían creído? No, al contrario. A mí me encanta porque dice más adelante, cuando dice, estos que trastornaron el mundo. Y ahí está el desafío para cada uno de nosotros. Dice, estos que están trastornando el mundo. ¿Cómo lo vamos a trastornar? ¿Cómo vamos a trastornar este mundo? Con este mensaje de buenas nuevas, con este evangelio del reino, con este reconocer y vivir a Cristo, ¿sí? Con este reconocer y vivir a Cristo en donde quiera que nosotros estemos. Así nos tienen que ver. A lo mejor te dice tu familia, son estos locos, aleluyas, o son estos locos fanáticos. No, ellos tienen que reconocer el poder y la autoridad de Jesucristo que está en cada uno de nosotros, en todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Estos que trastornan el mundo, que no son corruptos, estos que trastornan el mundo, que no viven una vida desenfrenada. Acuérdense Pablo cómo le dice a Timoteo, cómo lo instruye, ¿sí? Apártate de esa vida desenfrenada. Tú vas a estar ahí en medio, pero no vas a hacer lo mismo que ellos. Así es como tú y yo vamos a trastornar ese mundo, haciendo la diferencia. Dice, han venido también acá, ya llegaron hasta acá. Entonces que digan, esos de cristianos del nuevo pacto andan por acá también ya compartiendo. Así deben de hablar de nosotros. Y no nos tiene que ofender eso, al contrario, porque tú tienes que compartir este evangelio. Estos que trastornaron el mundo entraron, han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey. ¿Quién es el rey? Jesucristo. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que dar a conocer, que hay un rey. Aquí nos está hablando de un gobierno donde todavía había emperadores, un gobierno romano. Nosotros no vamos a ir en contra de las autoridades, no, al contrario.
La misma palabra nos instruye a que oremos, ¿sí? Declaremos bendición, declaremos sabiduría, declaremos esa bendición sobre las autoridades. ¿Para qué? Para que nuestro tipo de gobierno cada día sea mejor, o que el Señor abra los ojos de su entendimiento. Pero nosotros sí vamos a levantar en nuestra voz y el nombre de nuestro Rey, que es Jesucristo, en alto. Entonces, iglesia, vivimos en el cruce del presente con el futuro. El pasado ya no cuenta, ¿sí? Pero vivimos en el cruce del presente con el futuro. Y esta reculturización es subir de nivel. Esta reculturización, nos decía el apóstol Rafael Ugarte, es saber los protocolos de un reino, es conocer nuestra legislación, que es un nuevo pacto, es saber que nosotros estamos ya en un reino y que ese reino es inconmovible, que ese reino no va a desaparecer. Aunque tú veas cada día en las noticias malas noticias, ¿verdad? Porque ahí no vemos buenas nuevas, vemos malas noticias, enfermedades, secuestros, tantas cosas que se ven. Pero tú estás en este reino que es inconmovible y tu fe tiene que estar cimentada en este reino. Porque si tú te dejas guiar por lo que el sistema del mundo, que es anticristo, te ofrece, no, pues te vas a enfermar, te vas a estresar, te vas a deprimir, te vas a confundir. Y eso no es lo que Dios quiere para sus hijos. Amén. Entonces dice, la reculturización es subir al nivel del reino. Tenemos que desarrollar una fe entendida, ¿sí? ¿Entendida en qué? En la verdad presente, entendida en lo que Dios ya ha dicho que nosotros somos en Cristo. ¿Qué somos en Cristo? Somos hijos de Dios. Ese es el mayor rango que pudiéramos tener, somos hijos. Esas buenas nuevas nos dicen que estábamos sin una paternidad celestial. No teníamos acceso al Padre, no teníamos comunión con el Padre, nada nos podía hacer que tuviéramos esa comunión con el Padre. Pero ahora, gracias a Cristo, nosotros ya tenemos esa comunión y somos hijos de Dios, en medio del sistema del mundo. También ya se nos aclaró, ahora con la visita del apóstol, qué es el sistema del mundo, ¿verdad? Y cómo opera este sistema del mundo que va anti la verdad presente. Entonces poseemos una vida Zoe, poseemos una vida increada, poseemos una vida divina. Y no te asuste cuando te diga que hay divinidad en ti, porque ya tenemos esa vida de Dios, que cada día tenemos que aprender. Eso es muy importante, ¿sí? Porque ya tenemos esa vida divina, pero la tenemos que conocer. Sabemos que tenemos que conocer qué es lo que ya tenemos. Esta vida, ¿qué me da la capacidad o la habilidad de hacer? ¿Cuál es el poder de esta vida divina? Cada día la vamos a poder aprender a través de la vida del Espíritu. Somos una familia poderosa, diseñada para transformar escenarios. Somos esa familia que hace la diferencia. Entonces, somos una familia de Dios poderosa para transformar esos escenarios donde quiera que tú te encuentres. ¿Cómo vamos a transformar esos escenarios? ¿Quién me dice? A ver. ¿Nadie? ¿No sabemos cómo los podemos transformar? ¿No? Con valentía, ajá, con fe, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de actuar, ¿sí? Con nuestra manera de actuar vamos a transformar esos escenarios, pero con valentía, decía Ceci, ¿sí? Porque si tú dices, ya lo tengo esta vida Zoe, pero no doy el paso de fe, no lo hago, no voy a poder lograrlo, ¿sí? Somos esa familia que vamos a transformar escenarios donde están declarando
derrota, donde están declarando muerte, donde están declarando enfermedad. Tú tienes que ir a hacer ¿qué? Todo lo contrario. Tú vas a declarar vida, tú vas a declarar prosperidad, tú vas a declarar esa sanidad, alegría, gozo, porque hay gente amargada, ¿o no? ¿No se encuentran con gente amargada todos los días? Bueno, yo sí. ¿Sí? Con gente amargada, con gente deprimida, estresada, harta hasta de sus hijos, ¿sí? Entonces tenemos que transformar esos escenarios que hacen la diferencia y alinearlos al diseño de papá. Somos esa luz, dice la palabra, ¿verdad? Somos esa luz que ilumina, que va a traer ese destello de fe a través de tus palabras, a través de lo que tú hagas. Por lo tanto, la iglesia también vamos a checar que está bombardeada. El sistema del mundo la está bombardeando. ¿Cómo? ¿Cómo nos bombardea el sistema del mundo? Lo vimos, hace 15 días. Por las redes sociales ahora es mucho, más que la televisión, ¿verdad? Ahora son las redes sociales. Nos están bombardeando, nos están cada día adoctrinando a un sistema de comportamiento. Ahora, hazte tu autoevaluación. ¿Qué tanto estás adoctrinándote tú con lo que el sistema del mundo te está ofreciendo? Porque ¿podemos detener eso? Sí y no. Sí lo podemos detener en tu manera personal, pero de manera global, no. Porque la misma escritura dice que cada vez la maldad va a ir en aumento. Pero yo decido si tomo eso o no lo tomo. Entonces, ¿qué tanto es que nosotros estamos siendo adoctrinados por La iglesia está siendo bombardeada por un evangelio antropocéntrico, y también nos lo explicó el apóstol, ¿sí? ¿Sí se acuerdan cuál es ese evangelio antropocéntrico? ¿No? Donde el centro de todo es el ser humano y el placer que debe de tener ese ser humano. ¿Qué quiere decir? Que yo ocupo la Biblia, ocupo las escrituras a mi conveniencia y tomo de ella lo que me conviene. Lo que no me conviene, ¿qué digo? Fúchila, no lo quiero, ¿sí? Entonces, este evangelio antropocéntrico está centrado en el hombre. El hombre está al centro y es 100% lo máximo. Y se predica que este hombre siempre tiene que estar bien. Aunque sabemos que las buenas nuevas del reino son que yo ya estoy muerta, sepultada y he sido resucitada en Cristo. Las buenas nuevas en este evangelio antropocéntrico dice, yo solamente quiero que el pastor o la pastora o la persona que está presidiendo me diga que Dios me va a bendecir, que Dios me va a ayudar, que Dios me va a sacar de las broncas donde yo me metí, que Dios va a hacer esto por mí. ¿Y cómo utilizan a Dios? Como su chalán, como su ayudante. Se escucha feo, pero es la verdad. Utilizan a Dios como algo extra, como ese mago de la lámpara que lo frotan y que sale y compláceme mis deseos. Ahora, ¿eso es correcto? No. A la luz de la escritura eso es incorrecto, porque Él no es mi sirviente. Yo tengo que ser esa persona que le sirva dentro del propósito eterno. ¿Ya ven entonces cómo está todo tergiversado? Este evangelio antropocéntrico no es para que el ser humano viva feliz y pleno y tenga todo como el ser humano ha hecho sus mentales, ¿no? Es que si Dios es bueno, pues me tiene que ayudar. Es que si Dios es bueno, me tiene que sacar de las deudas en las que me metí, dice Dani. Oye, no, Él por eso te dio sabiduría, Él por eso te dio entendimiento, Él por eso te dio habilidades creativas, Él por eso te dio una capacidad de administrar recursos. Pero no es ese evangelio el que la gente quiere recibir, la gran mayoría.
Y el apóstol muy atinadamente nos decía, las buenas nuevas del reino o el evangelio del reino es para gente inteligente, para gente entendida. Y no es que discriminemos o hagamos menos a las personas, sino que yo tengo que saber que me conviene alinearme al propósito eterno. Porque Él, Jesucristo, es Señor. Acuérdense cómo iniciamos. Él es el Señor sobre todo. ¿Durante qué tiempo? Siempre. Entonces, ¿a quién le conviene alinearse? Pues a mí. Por eso yo tengo que ser un hijo, una hija de Dios inteligente. Él es el dueño de todo, absolutamente todo. Dile al que está a tu lado, es dueño de tus proyectos, de tus relaciones, de tu familia, ¿sí? Es que es mi familia, es que es mi casa, es que son mis hijos. No, Él es dueño de todo. Tú y yo solamente somos administradores, ¿sí? Él es el dueño de todo. El evangelio del reino es tener en claro que Dios es mi Padre ahora, y esa buena noticia es que Él me cuida y que Él me respalda. A ver, papás, ¿cuidamos o no cuidamos a nuestros hijos? Obviamente no en la misma medida, ¿verdad? No vas a cuidar lo mismo a un chiquitito recién nacido, un bebecito, a uno que ya tiene 30 años. No, pero aún así, ¿los vamos a dejar de cuidar? Nunca. Si nosotros, siendo malos, dice la Biblia, sabemos dar buenas dádivas o sabemos dar buenas cosas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no tendrá cuidado de nosotros? Entonces, en el reino de Dios, Él es nuestro Padre y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros y Él nos va a respaldar siempre que estemos alineándonos a su propósito eterno. Discúlpame, iglesia, discúlpame, hermano, hermana, si tú no te alineas al propósito eterno, Dios no te va a respaldar, aunque va a seguir siendo tu papá, ¿cierto? Vamos a bajarlo a un caso terrenal. Supongamos, Luceli cometió una falta, se metió en broncas y debe dinero y va a hacer algo. Te meten a la cárcel, a Luceli la meten a la cárcel. ¿Mis papás van a dejar de ser mis papás? No. ¿Pero él tiene la responsabilidad de ir y sacarme de la cárcel? No. Discúlpame, pero no. Yo tengo que afrontar esas consecuencias de lo que yo hice. De la misma manera, aquí, papá. Él es nuestro Padre Celestial, Él cuida de nosotros. Él nos ha dado esta vida, pero Él no va a respaldar cosas que tú estás haciendo en contra del diseño eterno. ¿Amén? Sí se entendió, ¿verdad? Clarísimo. En el evangelio del reino, Cristo me da su vida y a través de Él puedo manifestar el poder de Dios. En este evangelio del reino yo ya tengo esa vida Zoe que les mencioné hace ratito. Entonces yo ya puedo manifestar ese poder, esa autoridad, ese respaldo para todos los asuntos de la vida, en este ambiente terrenal. Entonces, como iglesia debemos manifestar un temor profundo a Dios. Eso es lo que se nos está escapando a veces. Recuerden qué significa la palabra temor a Dios. ¿Es miedo? No, es respeto. Muy bien, Ceci. Tengo una muy buena alumna que está contestando bien. Es respeto, es un respeto reverente, ¿sí? Es un respeto, es una honra a Dios. Entonces, a veces se nos está olvidando mostrar o manifestar este temor a Dios, este respeto. Es una honra a Dios, donde nosotros reconocemos su gobierno, donde nosotros reconocemos su autoridad absoluta. No hay ninguna otra autoridad que se anteponga a Dios.
Y a lo mejor en tu mente te la puedes poner, pero en la realidad no lo es, ¿sí? Entonces es un temor reverente a nuestro Dios. Y recordar que nosotros, como su familia, como sus hijos y como sus herederos, somos los representantes de este reino. Amén. Y vamos a ver lo que nos dice el libro de los Proverbios. Aquí nos está instruyendo el libro de los Proverbios en el capítulo 9, versículo del 9 al 10. ¿Quién le quiere dar lectura, por favor? Yo tengo NBI, pero pueden darle lectura a otra versión. Me gusta que compartan otras versiones para que hagamos la comparativa. ¿Sí? ¿Quién le quiere dar lectura? ¿Doctora? ¿No? De 9 a 10, ¿verdad? Sí, por favor. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios, y enseña a los justos y aprenderán aún más. Y el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Amén. Dice mi versión: instruye al sabio, di amén, tú eres el sabio, y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El comienzo de la sabiduría es el temor al Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Me gustó como dijo su versión, doctora. Conocer al Señor es ¿qué? Lo último, tener buen juicio, ¿no? El buen juicio, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto, dice. El inicio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ya vimos qué significa temor, que no es miedo, que es un respeto, que es una honra, que es un reconocimiento de una autoridad absoluta, ¿sí? El sabio, si quiere cambios de códigos, va a hacerse más sabio. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan, necesitas cambiar esos códigos, ¿sí? Para que tú seas ese sabio. Dice, el sabio si quiere cambios de códigos, es decir, es una persona dócil, es una persona enseñable, es una persona que quiere hacer cambios en su vida. Es una persona que experimenta un arrepentimiento continuo. Acuérdense que la palabra arrepentimiento significa cambio de dirección. Si yo voy hacia el mal, me arrepiento y giro 180 grados y me voy hacia la verdad que es en Dios. Entonces dice, el insolente no acepta el consejo. Otras versiones dice, el insensato no acepta el consejo. Por eso te decía, nosotros somos de los sabios, no vayas a querer ser de los otros, del bando contrario. Cuando el conocimiento de Dios avanza en nuestras vidas, Dios nos lleva a un discernimiento, ¿sí? Cuando el conocimiento de Dios avanza, Cristo ya se está formando, conformando en la vida de cada uno de sus hijos. Dios nos permite experimentar un discernimiento. La versión de la doctora Alma dice, nos permite tener buen juicio y no guiarnos por emociones, no guiarnos por el qué dirán, no guiarnos por orgullo, por soberbia, por vanagloria. No, nos permite guiarnos con buen juicio, con un discernimiento. Este discernimiento también lo habla más adelante el apóstol Pablo en sus epístolas y nos dice que es un nivel mayor de interpretación de las intenciones espirituales. A eso le llama el apóstol Pablo discernimiento. Tener un nivel mayor de las interpretaciones de las intenciones de las personas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un negocio, supongamos, Irra va a hacer un negocio con alguien muy importante, pero el Espíritu Santo le alerta y le dice, le hace sentir que esta persona no es confiable, ¿sí? Ese es el discernimiento, el cual el Espíritu, yo sé que muchos lo hemos experimentado, ¿cierto? ¿Sí?
estas personas no es confiable. Y tú dices, bueno, pero es bien prometedor, vas a ganar no sé cuánto y vas a hacer todo esto, pero el Espíritu te está redarguyendo y te está instruyendo y te está mostrando, ojo con esta persona. Entonces ahí, si él hace el trato porque oró a Dios y le dijo, ay Señor, qué bueno, tengo esta persona y lo voy a hacer, y no obedece este discernimiento o este impulso de la vida Zoe, y después su consecuencia, ¿qué va a ser? Fraude, ¿verdad? Y después, ¿qué le puede decir a Dios? Ay Señor, pero yo hasta oré y dije esto, pero el Espíritu le alertó, le dio, discernimiento, y él no le hizo caso. Entonces ahí ya no es responsable Dios, ahí somos responsables nosotros, ¿sí? Entonces así es como Él habla, así es como Él actúa en este nuevo pacto. Por eso dice que pondrá sus leyes en nuestro corazón. Esta vida ya está dentro de nosotros y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en entender y escuchar lo que esta vida me está diciendo. Ya no va a venir el pastor y va a decir, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. No, es la vida del Espíritu la que nos alerta. Entonces, ¿se entendió lo que es el discernimiento? Es un nivel mayor de interpretación de las intenciones del espíritu de las personas, ¿sí? Es cuando tú tienes ese discernimiento. Y esto nos va a ayudar para el avance del propósito eterno. Y nos va a ayudar para que no nos metamos en broncas. Dile al que está a tu lado, ya tienes discernimiento. Ya tienes discernimiento, ¿sí? Porque ya Dios nos lo dio a todos. Pero este discernimiento se tiene que ejercitar. Se tiene que ejercitar, ¿sí? Entonces seguimos viendo que Jesucristo es el Señor. Y ya vimos en una cita del Antiguo Testamento, ya lo vimos en la iglesia del primer siglo, y vamos a verlo también ahora en la carta a los Hebreos. Esta carta o este libro de los Hebreos, en el capítulo 1, del 1 al 13. Bueno, de hecho nada más era el 13, pero a mí me gusta agarrar todo para que se desglose y se vaya entendiendo un contexto. Jesucristo es el Señor, para que nos quede bien claro como el agua, ¿sí? ¿Quién le quiere dar lectura? A ver, de este lado. Bere, la maestra Bere, ¿sí lo tiene? Ya se le perdió Hebreos, cerca de Apocalipsis. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús: tú eres mi Hijo, hoy he llegado a ser tu Padre. Dios también dijo: yo seré su Padre y él será mi Hijo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo: que los adoren todos los ángeles de Dios. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice: Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Pero al Hijo le dice: tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas como un centro de justicia, amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti, más que sobre cualquier otro. También le dice al Hijo: Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre.
Ellos se desgastarán como ropa vieja, los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada. Pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. Además, Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por el... Amén. Entonces, aquí vemos todo, ¿verdad? Todo lo que hizo papá con Jesús y con el Cristo posteriormente. ¿Por qué? Porque viene todo el plan, nos habla desde la creación, cómo fue, él dice, todas las cosas por ti fueron hechas y tú eres antes de todo lo creado, y después nos dice, Él nos salvó, ¿verdad? A través de la obra consumada. Pero me encanta, dice, tú eres mayor que los ángeles, no hay nada ni nadie que se anteponga a ti. Pero me gusta cuando dice, con respecto al Hijo, dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos y los siglos. Fíjense quién le está diciendo el Padre al Hijo. Está reconociendo su autoridad para todos aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios, ¿cierto? Ya tenemos ahí un criterio apologético o una defensa de nuestra fe. ¿Por qué creemos en Jesucristo? ¿Por qué decimos que Él es Dios? Porque el mismo Padre lo está reconociendo como Dios. Dice, pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de todos, aún de los ángeles, arcángeles, querubines y todos. También dice, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra. Está reconociendo el poder creativo de Jesucristo, porque acuérdense que la palabra habló y todo tomó vida. Dice, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos, ellos perecerán. ¿Qué quiere decir? Que esta tierra va a desaparecer, pero tú, dice, permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido, los doblarás como a un manto y cambiarán como ropa que se muda, pero tú eres siempre el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Tus años no tienen fin, el cual de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi derecha. Él está como Rey y Señor absoluto, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dile al que estás a tu lado, ahí entramos nosotros. Ahí entramos nosotros, porque también somos los responsables de que todos los enemigos estén debajo de sus pies. Porque nosotros somos el Cristo corporativo, somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies? Yo, nada que nosotros, yo. ¿Sí? Porque yo soy Cristo. Él es la cabeza, yo soy su cuerpo. Porque nosotros ahí nos incluimos todos, no, yo. Ahí entramos, dice, al cual le dijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a sus enemigos por estrado de tus pies. Cuando decimos, estamos juntamente con Cristo sentados en lugares celestiales, eso sí lo recibimos y nos gusta, porque es un nivel de autoridad. Yo estoy con Cristo a la derecha del Padre, sentada también ahí porque soy el Cristo corporativo. Pero cuando decimos, vamos a poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies, ahí sí ya no nos gusta. ¿Ya ven cómo somos una iglesia todavía que creemos en un evangelio antropocéntrico? ¿Ahí se dan cuenta? Tenemos que mudar. Dile al que está a tu lado, ya estás del lado ganador. ¿Qué miedo tienes de los enemigos de Cristo? ¿Quién ya los venció? Él ya los venció en la cruz del Calvario. Los exhibió públicamente a Satanás, lo despojó, lo exhibió, lo humilló. ¿Qué más tenemos? Estamos del lado ganador. No tengamos miedo, iglesia. No tengamos miedo, porque el que está en nosotros es más
poderoso que el que está en el mundo. Y esa es una obra de teatro que está muy buena, de Eugenio. Acuérdense, nada más acuérdense de Eugenio. Miedo, vete de aquí en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Se las enseñamos a los chiquitines, pero también es aplicable para nosotros. Entonces, nosotros somos esa iglesia corporativa, ese Cristo corporativo que tiene el encargo, que tiene la responsabilidad de poner a esos enemigos por estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque tú lo vas a hacer con tu manera de actuar, no lo vas a hacer como nos lo enseñaron erróneamente antes, ungiendo, derramando aceite o haciendo guerra espiritual y todo eso. No, lo vas a hacer en tu diario vivir, en tu vida cotidiana, cuando tú estás ganando terreno al enemigo, cuando estás hablando la verdad, cuando estás dando a conocer las buenas nuevas del reino, cuando estás siendo responsable y haciendo tu asignación como a ti te corresponde. Así es como tú lo vas a lograr. Entonces, esta cita de Hebreos 1:13 es una cita de reino, donde nos muestra el poder, el gobierno y el dominio de Dios y de su iglesia. Tanto la tierra como el cielo está bajo el gobierno del Padre y de Jesucristo, el cual está sentado a la diestra como Rey, y su iglesia está junto con Él, juntamente con Él. No al ladito de Jesucristo, no, estamos juntamente con Él. La iglesia como su representante, entonces tenemos que alinearnos al propósito eterno y debemos sujetarnos a esos diseños espirituales, a esos diseños divinos, para que nosotros podamos cumplir este versículo que no le entraron, poniendo a sus enemigos por debajo de sus pies. ¿Sale? Es que me da cosa porque los vi así como que, órale, no, eso no. Vamos a Hebreos, es la última cita. Hebreos 13:15. Espero que haya quedado claro que Jesucristo es el Señor. Hebreos 13:15. Esto sí les va a gustar. Hebreos 13:15. Amén, ya lo tenemos. Dice la Escritura: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no son las alabanzas que cantamos aquí antes de la enseñanza, es una alabanza permanente, continua, todos los días de nuestra vida. En todo momento es que vamos a ofrecer continuamente este sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan el nombre de Jesucristo, como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestra autoridad, como nuestro Dios. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Acompáñame a hacerlo. Amado Señor, amado Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu instrucción. Gracias porque cada día tú nos das esa luz, esa iluminación para poder entender, comprender todo lo que nosotros tenemos a favor gracias a la vida de Jesucristo. Gracias a ese Señor, a ese Rey de Reyes, a esa autoridad absoluta, en donde nosotros voluntariamente nos sujetamos a su gobierno, nos sujetamos a su señorío y declaramos, Padre, frutos de labios que confiesan ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual nosotros podemos creer, podemos levantarnos, Señor, y representar un reino en el cual nosotros estamos siendo participantes, en donde queremos concluir esta vida, Señor, cumpliendo tu propósito eterno. Gracias te doy por tu iglesia, gracias te doy, Señor, porque cada día tú nos llevas a un mayor nivel de entendimiento y que la vida de Cristo se está conformando
cada día más en nosotros. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén, amén. Y bueno, nos despedimos de esta transmisión sabiendo que vamos a compartir este mensaje de buenas nuevas del reino donde Jesucristo es el Señor. Amén. Son bendecidos.